saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, día martes, día de oración, culto de oración que siempre hacíamos a la iglesia, ¿no? Pero ahora las puertas las tenemos cerradas, pero permitido por el Señor, no porque nosotros las queremos, ¿no? Y por eso seguimos con hacer los cultos en casa, ¿no? Que en familia, diríamos, ¿no? Porque cada familia hará su altarcito en el horario que pueda para que estén todas las familias y puedan escuchar la palabra de Dios, también orar, ¿viste? Y prestar atención a lo que Dios va hablando a nuestra vida. Amén. Y en esta tarde quería compartir con ustedes la palabra que dice Miqueas 7:8. Vamos a compartir hoy esta palabra y que Dios nos ayude y nos dé el discernimiento, el entendimiento de la palabra, porque en realidad es el Espíritu Santo que nos ayuda para tener el entendimiento de la palabra, ¿no? Amén. Amén. Vamos a hacerlo. La palabra, habla, ¿no? De aquel tiempo que Miqueas era un profeta que enviado por Dios al pueblo de Israel, porque en aquel tiempo el pueblo de Israel, estamos hablando de la familia de Cristo, estaban perdiendo la moral. Y la moral en la familia significa, el principio de una familia. Como justo esta mañana hablaba con una hermana y me enseñaba los principios que le ha dado su madre, que le agradecía tanto a Dios por esos principios, ¿no? ¿Cuáles son los primeros principios que te enseña tu madre de pequeño? Nos enseña que hagamos las cosas bien, que nos mintiamos, que nos robemos, que nos peleemos, que no hagamos cosas indebidas. Y una de las cosas que me había dicho esta hermana, que ha tocado tanto mi corazón, que ha dicho que la madre le enseñaba que no sean chismosas, ¿no? Que no critiquen, y que si alguno le contaba algunas cosas, que los guarden y que no le digan a otras personas, porque eso iba a traer mucho perjuicio a su vida, ¿no? Realmente un principio muy lindo, moralmente, que podemos tener, toda la familia la tiene. Yo también la tuve cuando era pequeña, cuando no conocía a Dios, pero acá aún entramos más profundo, porque Miqueas le estaba reprendiendo al pueblo de Dios, porque aún eso más sencillo, más simple, que todos sabemos cuando nacemos que lo es bueno, lo malo, han perdido Israel en aquel tiempo. Como hoy nosotros también podemos aplicar a la vida nuestra, ¿no? De que hoy las familias han perdido muchas cosas, han perdido el respeto a los padres a los hijos, hacen cosas indebidas, mienten, pelean, andan en discusiones, en peleas, montones de cosas desagradables a Dios. Realmente quizás no conoce a Dios, pero sí conoce una moral, conoce una enseñanza, que de cuando nacemos, dice la palabra, que sabemos nosotros el sí y el no, y sabemos el mal y el bien. Eso lo sabemos todo. No hay necesidad que uno conozca la palabra de Dios para saber eso. Sabemos cuando mentimos, aunque no nos vamos a la iglesia. Sabemos cuando estamos hablando mal de un hermano, sí lo sabemos. Todas esas cosas sabemos cuando tengamos bronca, cuando no queremos perdonar, cuando hay odio en nuestro corazón hacia esas vidas, que hay venganza en nuestro corazón, también lo sabemos. Bueno, de esa moral estaba hablando este profeta, que hasta eso ha perdido el pueblo de Dios. Y hoy estamos viviendo similarmente igual en este tiempo, ¿no? Que la palabra dice que siempre la palabra es hoy. La palabra de la primera hoja hasta el final, siempre la palabra es hoy. Amén. Y cuando dice hoy, dice que la palabra siempre, todo pasará. Las generaciones, vendrá otra generación, vendrá nuevas vidas, pero la palabra de Dios siempre va a salir intacta para toda nuestra vida. Por eso hoy quería compartir esta palabra, ¿no? Y por eso venía esto sobre el pueblo de Israel, ¿no? Él hablaba porque ya se le advirtió, como a nosotros también muchos tiempos se nos advirtió. Había profetas que hablaba que el pueblo de Dios estaba que estaba prostituyéndose, que el pueblo de Dios no estaba haciendo la voluntad de Dios, que el pueblo de Dios no estaba buscando realmente como Dios quería. Yo cuando me pongo a pensar de que estoy en el camino del Señor, siempre se habló que Dios hablaba para que haya un arrepentimiento en el pueblo de Dios. Y así íbamos creciendo con muchas cosas.
en nuestro corazón, sabiendo las palabras a veces y no teniendo el temor de Dios para poder, porque para poder obedecer la palabra de Dios, primeramente tenemos que tener temor a Dios, no al hombre, sino a Dios, que sabemos que Dios nos ve en todos lugares donde estemos, pero aprendimos a tener temor a veces del hombre o de la mujer y no de Dios. Amén. Y todas esas cosas, hoy viene un juicio sobre la tierra, en todo el mundo, sobre el pueblo de Dios principalmente, ¿no? Amén. Y esta palabra me trae mucha memoria, porque esta palabra, ya cuando yo era pequeña en el Señor, cuando los años, estoy hablando como que hace 30 años atrás, que esta palabra me ha dado el Señor en los pocos días que he aprendido, ¿viste? Estaba aprendiendo, estaba yendo en la iglesia, amén, porque todas estas cosas me estaban pasando, ¿no? Y hoy quería compartir con ustedes esta palabra. Por eso dice la palabra así: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, y aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. ¿Por qué clamaba así de esa manera? De esa manera yo tomé esa palabra, que en ese momento yo estaba pasando un momento muy difícil, algo muy triste y una tormenta muy grande en mi vida. Yo habrá tenido, no sé, no tenía un año de empezar a ir a la iglesia, tenía poco conocimiento de la palabra de Dios, pero en ese poco conocimiento de la palabra de Dios, Dios me ha dado esta palabra. Porque hay gente que se me burlaban, hay gente que se reían de mí, como hoy está pasando en el mundo, se ríen de los hijos de Dios, se ríen del pueblo de Dios, gente que no conoce a Dios, porque todas las cosas están pasando, aún los hijos de Dios están siendo afectados por esta epidemia que lo está haciendo Dios, y que muchos siervos, pastores, hijos de Dios han muerto por el COVID también, amén, porque toda la palabra ha dicho que Dios empezaba por su pueblo, amén. ¿Por qué esto pasa? Para que el pueblo de Dios no diga, no, a mí no me va a pasar, a mí esto, que eso, no podemos decir esas cosas porque nosotros no lo sabemos. El dueño de nuestra vida es Dios, Él nos dio la vida y Él es el dueño y Señor. Si nos quiere llevar, nos va a llevar el día, el momento y la hora que Él quiere, amén. Por eso es necesario hoy meditar en esta palabra, ¿no? Por eso acá cuando uno está hablando como pueblo de Dios, yo mismo como hija de Dios estoy hablando esta palabra, diciéndole al Señor estas palabras, tú hablando por aquellas personas que se levantan, que hablan, que critican, que ensucian el nombre como uno, como otro, que por qué no abre la iglesia, tienen miedo, son hijos de Dios. Hay tantas cosas que se mueven hoy que muchas veces te duele el corazón. Y realmente uno, digo, como dice acá la palabra, tú, enemiga mías, dice, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Sí, estamos pasando una tormenta, estamos en tiempo malo, estamos pasando tinieblas, dificultades, tormenta, aflicción en nuestro corazón, mucha aflicción por lo que pasa, por la injusticia, muchas veces como persiguen a los hijos de Dios, a los siervos, quizás que las cosas lo hacen bien, están cerradas las puertas, pero aún así no puede uno hacer nada porque están siempre recriminando todo. Y bueno, este tiempo, está pasando este tiempo. Y aquellas personas que no conocen a Dios se burlan, se ríen, como diciendo, a ver, ¿qué van a hacer ahora ustedes que son hijos de Dios? Ustedes que dicen esto, que dicen aquello, a ver, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a decir ahora a esto? Pero déjame decirte hoy que aún siendo pueblo de Dios, somos hijos de Dios, pero Dios es el dueño de hacer lo que quiera con nuestra vida y con toda la humanidad del mundo. Y nadie lo va a impedir a Él lo que Él quiera hacer. Ni nadie sabe, ni nadie sabía de que esto iba a venir, porque de un día apareció la mano de Dios, pero sí Dios venía hablando hace mucho tiempo y principalmente a su pueblo venía hablando, amén, y no lo escuchamos, y me incluyo yo como pueblo de Dios también.
Y qué lindo, ¿no? Porque yo esta palabra la vuelvo a recalcar hoy, de aquel tiempo lo he tomado de otra manera y Dios me ha dado la victoria en aquel tiempo, ¿no? Amén. Pero hoy ya lo tomo a otra manera, a un crecimiento espiritual que ya tengo, ¿no es cierto? Amén. Y por eso también tomo esta palabra, amén, porque yo también me incluyo como pueblo de Dios y soy pueblo de Dios y me incluyo también que muchas cosas no lo he hecho bien como Dios quizás quiso, no le he dado el tiempo que Dios necesitaba. Hemos cometido muchos errores delante de Dios y sí me reconozco como sierva de Dios ante Dios, que sé que Dios está enojado con su pueblo. Amén. Pero Él siempre nos da una salida. Y qué lindo, ¿no? Porque después dice acá el 9, ¿no? La ira de Jehová soportaré porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Nosotros como pueblo de Dios sabemos que hemos pecado delante de Él. Sabemos y nos reconocemos y estamos arrepentidos y quizá afligidos por muchas cosas que cada uno personalmente sabemos, porque conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que está mal y lo que está bien dentro de nosotros, amén. Y por eso nosotros, por ejemplo, yo como persona digo, viste, que uno va a soportar porque sabemos que pecamos, porque acá dice bien claro la palabra, ¿no? Dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él. Quiere decir que esto para todo, para el pueblo y para no pueblo. Amén. Porque saben, como moralmente también sabemos lo malo que hacemos. Y por eso Dios nos ha hecho todos iguales. Porque aún siendo pueblo de Dios, también éramos pecadores y quizás también seguimos pecando sin darnos cuenta, amén. Y eso nos hace igual a todo ante Dios, porque el único que nos aparta del Señor es el pecado, amén. Y nadie somos más, no somos más que nadie, no somos personas más que nadie, ni somos sabios ni nada por el estilo, porque el único sabio es Dios. Solamente somos personas simples que tratamos de hacer bien las cosas, y aún así a veces hacemos como Dios se lo merece. Amén. Por eso hoy todas estas cosas están pasando y estamos y reconocemos que hemos pecado delante de Dios. Y por eso dice el Señor, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él, cada uno de nosotros que hicimos mal delante de la presencia de Dios y seguimos haciendo, nosotros sabemos que hay una causa delante de Dios. Y ninguna causa, como dice el Señor, que nada va a quedar impune delante de la presencia de Dios. Todo tiene un pago, que cada uno de nosotros lo recibimos. Pero no porque Dios es malo, sino porque Dios es bueno, muy bueno y muy grande. Y el amor de Dios es tan grande. Y por eso lo hace, para que nuestro corazón se vuelva a Él, para que nuestro corazón se humille, para que nuestro corazón se quiebre ante la presencia de Dios y entender que todo lo que está pasando es permitido por el Señor. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue diciendo, ¿no? Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Quiere decir que Él, cuando pasamos todo lo que tenemos que pasar, permitido por Él, Él va a juzgar las causas de nosotros, pero Él va a hacer justicia. Amén. La justicia de Dios va a venir para su pueblo, para todos aquellos que han entendido y han comprendido en este tiempo qué es lo que Dios quiere con su pueblo. Amén. Y Él dice, Él me sacará a luz y veré su justicia. ¿Quién nos va a sacar a luz a nosotros? Solamente Él. Si hoy está viviendo en tinieblas, si hoy estamos en tinieblas por alguna razón, por algunas cosas, o atormentado por todas las cosas que pasan, sin entender, o apartado ya del Señor, porque por lo que pasa, como diciendo, no hiciste Dios, porque Dios dice esto, Dios te da una esperanza hoy. Si tú los crees, Dios te va a sacar de esa tiniebla y va a traer luz a tu mente nuevamente. Pero depende de ti, depende de mí. Amén. Y qué lindo, ¿no? Veré
su justicia, dice el Señor. Qué lindo, ¿no? Y el 10 dice, y mi enemiga la verás y la cubrirá de vergüenza. Quiere decir que todas aquellas personas que se burlaron, que se rieron, que se encarnecieron, que dijeron un montón de cosas sin saber, ignorantemente, no va a quedar impune tampoco delante de la presencia de Dios. Amén. Van a ser avergonzados por cada palabra que han dicho fuera de lo que han dicho fuera de lo correcto. Amén. Porque nosotros, como dice acá Miqueas, que le estaba enseñando, aún la moral lo saben, pero aún eso lo han perdido. Y hoy en día todo eso se ha perdido, hermano. Tanto como hijos de Dios, como no son hijos de Dios, han perdido eso. Esa enseñanza de pequeña que nos han enseñado nuestros padres, lo malo y lo bueno. Y todos lo sabemos, pero lo hacemos porque no hay temor, no hay temor de Dios. Es como que Dios no existe, o como que Dios nos tiene que dar todo lo que a nosotros se nos antoja, y haciendo lo que nosotros queremos, que así sí existe Dios. Pero Dios no es así. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando Dios en el 10. La que me decía. Y mi enemiga, dice, lo verás y lo cubrirá de vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán y ahora será hollada como lodos de las calles. Qué tremendo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Si nosotros esta palabra la podemos aplicar en todo lo que hoy está pasando, realmente es algo doloroso. Amén. Porque muchos en todo el mundo, usted puede ver que muchas personas que están pasando por este COVID, muchas personas que mueren, usted lo ve por la tele, usted lo ve, lo que pasa en otros pueblos, lo que pasa acá, y no tiene nadie quien le llore, quien le entierre, ni usted ni sabe dónde está su familia, lo que ha pasado por eso. Amén. Cosas tristes, cosas que Dios mismo lo está haciendo. Amén. Como dice acá todo, nosotros no sabemos si esa gente no se han burlado, no se han reído, un montón de cosas de Dios, porque todo el mundo dice que son predicados y mucho recibe y mucho se burla, se ríe, se burlan de lo que predican la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo se habrán sido predicadas esas personas en todo el mundo? Porque dice Dios que en todo el mundo hay predicadores. Y muchos se burlan de eso. Pero ante la presencia de Dios no queda impune nada. Y todas esas cosas pasan, amén, a nuestras vidas. Y está pasando hoy. Y qué lindo, ¿no? Porque dice el 11, ¿no? Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Dice que viene el tiempo que todo esto va a pasar, pero el tiempo es de Dios, no nuestro. Y los muros, todas cosas, todo lo que pasamos, lo que estamos pasando, van a ser edificados nuevamente por Dios. Y Dios va a volver a levantar un remanente, un pueblo fortificado, un pueblo que le cree, un pueblo que se humilla, un pueblo que ha entendido el mensaje de Dios, un pueblo arrepentido, un pueblo con temor a Dios y de querer hacer bien las cosas. Dios va a volver a levantar un pueblo, una nueva generación, como siempre lo ha hecho Él. Usted, todo en el pasaje de la Biblia, usted va a ver todos los profetas que le habló a su pueblo, que cuando el pueblo estaba muy rebelde, cuando ya no hacía caso, venía el juicio de Dios y Dios de ahí sacaba un remanente nuevamente para levantar nuevamente su pueblo. Y esto también así va a pasar y Dios va a volver a levantar va a volver a levantar un pueblo santo que cree la palabra de Dios. Amén. Así que en este tiempo es tiempo de arrepentimiento, tiempo de reconciliación con el Señor, tiempo de arreglar nuestras vidas con nuestros hermanos, porque si nosotros, la palabra dice, por eso Dios ha puesto esa palabra, ¿no? Que dice, soportaos unos al otro. Amén. Bendito Dios.
y que nosotros muchas veces podemos entender, no podemos entender la moral, como hablaba a mí también Jesús a Nicodemo, ¿no? Que cuando él, siendo mundano, siendo que no conocía la palabra como mucho, se fue a escondida, de noche subió en un árbol para verlo a Jesús, y Jesús le dijo que él tenía que nacer de nuevo para poder ser hijo de Dios, y él no entendía, le decía, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces el Señor le dijo, si no entiendes lo más simple, que era la moral, la enseñanza, mucho menos vas a entender la palabra de Dios. Y muchas veces estamos así, hermano. Lo simple de obedecer a tu padre, lo simple de respetar a tus padres, no lo entendés, no lo hacés, y mucho menos poder respetar a Dios. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque Dios de todas esas cosas nos habla en la palabra de Dios. Pero viene el día, dice, pero ese día solamente lo sabe Dios. Hasta que Dios haga todo lo que tenga que hacer, hasta que jugue toda nuestra causa. Amén. Dios va a volver a edificar su pueblo. Amén. Porque esa es una promesa del Señor. Él siempre revuelve a reedificar su pueblo. Y vamos a esperar ese día que reedificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites, dice. El 12 dice, en ese día vendrá hasta ti desde Asiria a la ciudad fortificada, y desde la ciudad fortificada hasta el río, y del mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de su obra. Amén. Dios está hablando que el pueblo de Israel será reedificada, pero no para todos. Amén. Y ese día también vendrá, dice, de todos lados, la ciudad, de todos lados, vendrán fortificadas, desde la ciudad fortificada hasta el río, y de mar a mar, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de su obra. Dios, por el fruto de la obra de cada uno de nosotros, y por cada uno lo que hace el mundo, como acá ya es bien claro que Dios está hablando también de los principios, ¿no? Que todo el principio se ha perdido, muchos principios se han perdido. Por eso también está la ira de Dios sobre todo el mundo. Amén. Esos principios, y también sobre eso vendrá, por el fruto de su obra, vendrá también el castigo de Dios sobre su vida, y lo que está pasando hoy. Amén. Y qué lindo que reflexionar un poco en esta palabra hermosa, ¿no? Y de saber que nosotros hoy, a pesar de todo lo que estamos pasando, que Dios es nuestra luz, que Él es la luz nuestra, y que Él nos va a sacar de las tinieblas cada día y nos va a encaminar, porque hoy estamos viviendo en tiempo malo, en tiempo de tinieblas, pero Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestra luz. Él nos va a sacar de la tiniebla. Hermanos, es tiempo de arrepentimiento, y para aquellos que no conocen la palabra, para que sepa que hay un Dios, que nada queda impune delante de la presencia de Dios, porque cada uno conoce el bien y conoce el mal. Ese de que nacemos lo sabemos, y aún sabiendo lo hacemos, aún como no pueblo de Dios y aún como pueblo de Dios. Y por eso esta palabra es para reflexionar a lo que hoy estamos viviendo en estos tiempos. ¿Tiene algo que agregar, siervo? Me quedé en una sola palabra, en un solo pasaje así, sí, cortito, que dice el 9 nomás, ¿no? Dice ahí, dice ahí hasta la comita, dice la ira de Jehová soportaré. Pero me quedé en eso porque ¿quién puede soportar la ira de Dios? ¿Sí? Yo pensaba y meditaba, es imposible, pero hay una ira de Dios como para sus enemigos, y hay una ira de Dios como para su pueblo y como para sus hijos, aquella ira que no destruye sino que corrige, sino que esa ira que viene como de un papá a un hijo. Amén. ¿Sí?
Y hay hijos que quizás en vez de soportar, como decía Miquea aquí, en vez de soportar esa ira porque hemos hecho mal las cosas ante nuestro Padre, hay hijos que se rebelan ante esa ira, se rebelan ante esa corrección que Dios nos da, y dice, el Señor dice, no desechéis la corrección del Todopoderoso. Amén. ¿Sí? Y por ahí no estamos dispuestos a soportar eso, a soportar esa ira, ese enojo que Dios tiene para con nosotros, porque no hacemos las cosas como Dios quiere que hagamos. Como decía la sierva del Señor, hemos perdido lo más básico, lo más simple, las cosas humanas como personas, ¿sí? Hemos perdido eso y muchas veces queremos entender lo espiritual cuando lo más simple, lo humano no entendemos. El no mentir, el no robar, el no criticar, el no hablar mal de unos de los otros. Y lo más simple, lo más sencillo, lo hemos perdido, pero queremos saber lo espiritual. Y eso es imposible. Por eso es como decía la sierva del Señor de este varón Nicodemo, que era un maestro de la ley. Amén. Sí, él conocía la palabra del Señor, y en una noche se acercó al Señor buscándole, y el Señor Jesús le dice, es necesario, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo un hombre puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a salir de ahí? No, es algo imposible, pero Cristo le estaba hablando espiritualmente, y él siendo maestro de la ley le dice el Señor, tú no sabes lo que te digo, no comprendes lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿cómo quieres entender las cosas del mundo? ¿Cómo pretendes entender las cosas del cielo, si no conoces las cosas del mundo, si no entiendes y no comprendes las cosas básicas, la moral del ser humano? ¿Entiendes? Es lo que habla la palabra del Señor. Amén. Pero me quedé en esto, ¿no? Sí, la ira de Jehová soportaré, decía. La ira que viene hacia nuestras vidas, como un papá hacia un hijo, que se enoja el papá cuando los hijos hacen las cosas mal, ¿sí? Pero esa ira no los destruye a los hijos, sino que los corrige. Amén. Endereza las sendas torcidas. Y muchas veces cuando nuestro Padre está haciendo lo que está haciendo hoy en el mundo, en vez de soportar esa ira y clamarle al Señor misericordia y que nos enseñe lo que estamos haciendo mal, muchas veces nos rebelamos en contra y decimos, no, me voy de casa, me voy, como dice, como he pasado muchas de esas situaciones. Sí. En mi hogar, ¿sí? En vez de soportar la corrección que mi papá me hacía o mi mamá me hacía en aquel tiempo, mi orgullo me ganaba y decía, no quiero escuchar, me voy y no quiero saber nada. Y muchas veces como hijo de Dios también hacemos eso. En vez de yo me tomo de esto para mi vida, ¿no? Porque en esto me quedé. Acá decía, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Amén. Así es un hermoso reconocimiento que debemos tener nosotros, para que esa ira no se convierta en la ira que Dios tiene para los enemigos. ¿Sí? Esa ira que va a destruir a los enemigos del Señor. Amén. Pero nosotros no somos enemigos del Señor, somos su pueblo escogidos por Él, ¿sí? Pero la ira esa no es para destruirnos, sino para corregirnos mientras tanto nosotros aceptemos que hemos pecado contra Él. Amén. Y que hemos hecho mal las cosas, ¿sí? Amén. Pero hay que soportarla, porque Dios no va a mandar algo que no podamos soportar ni pasar. Él nos da pruebas, como dice su palabra, también pruebas de humanos, dice, ¿sí? No nos va a dar algo que no podamos sobrellevar, ¿sí? Así que nada, me quedé en eso y animarlo a que podamos soportar y podamos reconocer, ¿sí? También me traía a memoria esta palabra, hablando de esto, ¿no? La vida de Sansón. Sansón le quitaron los ojos y él dijo, mira lo que te vino a pasar por haber hecho esto contra Dios, por haberte rebelado cuando te quitaron los ojos. Y él dijo, me merezco esto y mucho más. Y muchas veces nosotros ni siquiera aceptamos ser merecedores de las cosas malas que tenemos, las cosas malas que nos pasan. Y somos merecedores de esto y de mucho más, iglesia. Yo reconozco eso en mi vida. Reconozco primeramente que no me merezco lo que tengo
Y si me sobreviene algo en mi vida, reconozco que no merezco ese castigo, sino uno más peor. Pero la misericordia de Dios está sobre nuestra vida. Esa luz que dice acá, que dice, Él me sacará a luz y veré su justicia. Hablaba de la venida del Mesías, de ese sol de justicia que era el Cristo, que hoy nosotros hemos alcanzado esos tiempos. ¿Sí? Y ha venido a nosotros esa luz, pero la luz vino al mundo y no le reconoció. ¿Sí? Pero nosotros hoy que hemos llegado hasta ese tiempo, hermanos, de gracia, podamos aprovechar ese tiempo de gracia para bien. Amén. Solamente Amén. Eso. Qué lindo, ¿no? Qué hermosa reflexión, ¿no? Para poder, ¿viste? Dar más claro el mensaje, ¿no es cierto? Lo que queremos hacer llegar claramente el mensaje. No le vamos a... bueno, si algunos se han tocado por la palabra, pero es la palabra, lo habla, ¿no? Amén. No son cosas nuestras, ¿no? Y nosotros queremos tratar de hacerlo entender el mensaje, ¿viste? Que no tengamos miedo de la ira de Dios, porque como dice el siervo de Dios, es lo mismo que Dios nunca nos va a destruir porque somos su pueblo, ¿no? Pero sí, Él nos va a castigar, pero ¿para qué? Para que aprendamos y nos corrijamos y entendamos que estamos haciendo malas cosas, porque amén. Nosotros a través de la palabra de Dios sabemos lo que hacemos mal y lo que no hacemos mal, amén. Así como también sabemos cuando éramos pequeños que mamá y papá decían no haga esto y lo hacíamos y nos daba con el cinto, ¿no? Amén. Pero no nos destruía. Bueno, así tampoco Dios no nos va a destruir. Amén. Que Dios los bendiga y que les sea de bendición esta palabra y que puedan meditarlo en la palabra. Que Dios los bendiga a todos y vamos a orar. Amén. Santo, bendito Dios de amor y misericordia, Padre Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias en este día, en esta hora, en esta tarde, noche, Dios mío, donde tú, Señor, hablaste nuevamente a nuestras vidas, Señor amado, que tú, Señor amado, eres la luz, Señor, que está, Señor, en nuestras mentes y que tú nos sacarás de esta tiniebla, de todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, Padre. Te damos gracias, Señor, porque la corrección tuya está sobre nuestra vida como tu pueblo, Señor amado, y que esa corrección, Señor, sea cada día sobre nuestras vidas hasta sacar todo lo malo que hay en nuestras vidas, Señor, y podamos ser, Señor, aquel remanente, Señor, aquella generación que tú, Señor amado, preparas, Señor amado. Bendito Dios, como siempre lo hiciste en tu pueblo, Señor. Cuando tu pueblo estaban todo mal, Señor, ahí venían palabras y palabras, como también han venido muchas palabras en nuestras vidas, Señor. Y quizás lo hicimos oídos sordos y seguimos haciendo lo que nosotros queríamos, Padre. Y hoy, Dios mío, tú estás haciendo, Señor amado, algo bueno a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Y aún, Señor amado, como dice tu palabra, Señor, que la ira, Señor, también está sobre aquellos, Señor amado, que se rebelan contra ti, que no te reconoce, Señor. Padre bendito Dios, todo está, Señor. Nadie en este tiempo estamos en excepto de escaparnos de tus manos, Señor, porque tú eres Dios soberano sobre toda la tierra y en todo el mundo, Señor. Tú, Señor, estás sacudiendo, Señor amado. Estás sacudiendo, Señor amado, a la humanidad entera, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias por aquellos que se han arrepentido, por aquellos que han volvido a ti, Señor, por aquellos que están recibiendo tu palabra, aún sin conocerte, Señor, y están atesorando cada palabra que están llegando en su corazón, Señor, están entendiendo que tú eres su única salida, su única esperanza, y que hay una salida en ti, Señor, y que hay un cielo y que hay un infierno, Señor, y todo depende de nosotros, Padre, de recibirte y creer lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que las tinieblas salgan por la luz tuya, esa luz admirable que derramaste, Señor, en la cruz del Calvario, para dejarnos, Señor, por
favor, gracias, Señor amado, para dejarnos, Señor amado, un camino abierto, Señor, que es camino al reino de los cielos, creyendo, Señor, todo lo que tú has hecho, Padre, y practicando tu palabra, creyendo que tú, Señor, viniste a este mundo y que tú eres el camino, no hay otro camino, Padre. Tú eres el único camino, el camino eres tú, dice tu palabra, yo soy, dice Jesús en su palabra, en San Juan dice tu palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres el camino, Señor, el perfecto, el que nos lleva a la verdad, que es tu palabra, Señor amado. Y tu palabra nos lleva al camino perfecto, que es el reino de los cielos, Padre. Te doy gracias, Señor amado, en este tiempo, Señor amado, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, que tú tienes para con nuestras vidas, para con tu pueblo y para con todo, Señor amado, que tú, Señor, has creado en este mundo, lo que te escuchan, porque tú te estás haciendo sentir que tú eres soberano, que tú eres poderoso, que tú eres Rey de Reyes y que nadie te moverá, Señor, de lo que tú haces, Señor amado. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos, iglesias, y todos los que nos están oyendo. Nuevamente el jueves, con el mensaje del día jueves, vamos a enviar de vuelta otra palabra para que puedan estar recibiendo y de esa manera ayudarnos unos al otro, soportarnos unos al otro y tratar de reflexionar, sobre todo reflexionar, cada uno en su casa, reflexionar y tener esa comunión íntima con el Señor y ordenar su casa. La casa es la iglesia. Hoy las puertas de las paredes donde nos reunimos están cerradas, pero la puerta de su corazón está abierta, porque Dios cada día está golpeando su corazón, a través de cada palabra, a través de cada predicador, a través de todo mucho mensaje, porque hay mucho mensaje que se está soltando. Dios está golpeando la puerta de tu corazón, que es la iglesia donde Jesús quiere entrar, y ahí donde Él quiere habitar, ahí donde Él quiere estar, ahí es cuando Él quiere estar. Abrí la puerta de su corazón, que en Apocalipsis dice 3:20, dice que Él golpea la puerta cada día, y si tú le dejas entrar en tu corazón, Él entrará y estará contigo y cenará contigo, y de ese día tu vida será diferente. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si
notas que la fama me hizo cambiar. Y ves que no soy el mismo al hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame.